Máxima Noticias. La entrevista. Así es, tenemos entrevista aquí en Máxima Noticias. Nos acompaña como cada lunes Gabriel Mejía Ballín, de Centro Botánico Naturista El Indio. Bienvenido, Gabriel. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es el tema que esta mañana estarás abordando? Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que viene siendo la depresión. Sí, que digo, es un problema pues bastante fuerte, tanto a nivel mundial, nacional, así como también local, ¿no? Los problemas de depresión. Sí. ¿Y es una problemática que solo se presenta en adultos o también los menores? No, también los menores, también los menores. De hecho, precisamente traemos por aquí algunos datos de investigaciones por parte de la UNAM, hablando precisamente de estas estadísticas. Hablamos en la Ciudad de México, el 6% de los niños de 3 a 6 años, ya sufren episodios de depresión. ¿Sí? Estamos hablando de niños muy pequeños, ¿no? Sí. ¿Sí? Y en el caso de los jóvenes, estamos hablando que el 20% de los jóvenes de la edad de 8 a 17 años sufren también de depresión. Híjole. ¿Sí? Es como la enfermedad de moda, ¿no? Sí, puede ser. Sí, podríamos decirlo que enfermedad de moda, pero es un problema muy fuerte, muy grande. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la depresión, estamos hablando de problemas que hay trastornos en la conducta de las personas con depresión que empiezan a perder el sentido de la vida, de donde vienen pensamientos de quitarse la vida, de trágico, no estar aquí, trágicos, y eso es lo que nos lleva a los suicidios, ¿no? Que también se han visto incrementados también últimamente. ¿Sí? A ver, primero, ¿qué es esto de la depresión? Cuéntanos, Gabriel. Bueno, cuando hablamos de la depresión estamos hablando de un trastorno totalmente mental, ¿sí? Que se puede dar por diversos factores. A ver, por ejemplo. Muchas de las veces las situaciones que estamos pasando cuando nos empezamos a aislar, por ejemplo, la pandemia, ahí traemos también unos datos con relación a la pandemia, el antes de la pandemia, el después de la pandemia, cuando empezamos a tener problemas, ya sea matrimoniales, familiares, escolares, problemas que nos abruman y que no sabemos o no los podemos enfrentar de la manera correcta. Hay situaciones que nos ponen muy tensos, ¿no? Y puede empezar por ahí un cuadro de depresión. Por ejemplo, los menores de edad en la escuela que se deprime, ¿será porque les hacen bullying? Por ahí puede ser, ¿no? A veces la propia o la época de exámenes. La época de exámenes. Que a lo mejor no les está yendo bien con calificaciones. La convivencia en su entorno. Hay que ver una cosa que, por ejemplo, nosotros como personas ya pues adultas que tuvimos una infancia, veamos nuestra infancia y veamos la infancia de los niños de ahora, totalmente es muy diferente. ¿sí? Entonces corríamos, anteriormente salíamos de nuestras casas, jugábamos en la calle, la mayor del tiempo era jugando en la calle con los demás vecinos, con nuestros amiguitos, donde teníamos convivencia de todo. En el parque, en la calle, en el recreo. Hoy en día, en la actualidad, la gran mayoría de los niños es adentro de un cuarto, socializando con nadie. En computadora, en teléfono celular, o en la televisión, Entonces, no se está dando ese proceso de socialización y yo considero que es parte de lo que nos lleva a esa depresión, ¿sí? Por parte de una edad tan pequeña, que estamos hablando de niños, que nos lleva a esa depresión, la falta de socializar, la falta de convivir con los demás niños de sus edades. Realmente el único espacio que tiene de convivencia un niño, prácticamente es la hora de recreo en la escuela. ¿Cómo darnos cuenta, uno como mamá, como papá, cómo darme cuenta cuando mi hijo esté en una situación de este tipo, pues para poder apoyarlo, ayudarlo? Bueno, lo primero que nada tenemos que ser muy observativos, ¿no? Muy observativos, empezar a ver esos cambios de conductas en nuestros hijos,
niños, adolescentes o incluso en las personas adultas, donde empezamos a ver a lo mejor que se sienten muy tristes, a lo mejor los vemos con mucha tristeza, melancólicos, ¿no comen? Vemos que no son felices, la falta de apetito, Ajá, sí. que no están comiendo, Ni se que hay quieren mucho bañar desánimo, tampoco, ¿verdad? ajá, que hay mucho desinterés en todo lo que en lo les que antes rodea, les ¿sí? agradaba Ojo, o realizaban con frecuencia. Es muy normal que todos podamos llegar a sentir eso en pequeños episodios, ¿no? Que Sí. digas tú, yo el día de hoy me siento melancólico, me siento triste, es normal. El problema es cuando ese sentimiento se alarga por más de 2 semanas. Oh. Ya cuando se alarga por más de 2 semanas, entonces Ojo. sí debemos Sí. preocuparnos. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos hablando de indicios de un problema de depresión, ¿sí? Sí. Entonces, es muy diferente el estrés a la depresión, ¿no? sí, es muy diferente. Puede Una empezar cosa por el estrés y luego viene la depresión. Se viene Sí. el inicio de la depresión son esos trastornos. Entonces, primero podemos pasar por estrés, podemos pasar por Insomnio. cuestiones de ansiedad, la cuestión de insomnio. Ajá. ¿Sí me explico? Entonces, ojo, pero una de las cosas que yo tenga estrés, que yo tenga insomnio, no es precisamente ya tengo depresión. No precisamente por eso ya tengo depresión. Uh-huh. Ojo, eso es cuando se hace recurrente, cuando dices tú, yo estos episodios de melancolía, de tristeza, de falta de ánimo, falta de ganas de no hacer nada, se prolonga más de 2 semanas continuas, entonces ya tenemos que ponernos alerta y buscar la ayuda y la atención para poder ayudar a combatir un posible estado depresivo. También, ¿no? ¿Será normal entrar en depresión cuando pues muere algún ser amado? Bueno, sí, es normal, sí, son varios factores. Pero es un proceso, ¿no? Tendría que son pasar. Procesos, sí. ¿sí me explico? O sea, Ajá. así, entonces si falleció mi familiar, falleció ese ser querido, es normal que yo entre en depresión por esa pérdida tan grande que estoy teniendo. Sí. Cada quien vivimos nuestra pena de diferente forma, de diferente manera, ¿sí? Entonces, cuando pasa después de cierto tiempo y yo sigo viviendo mi depresión, sigo viviendo mi duelo como si hubiese sido ayer, o sea, no estoy asimilando la pérdida de mi familiar, eso me puede llevar a un estado depresivo, ¿sí? Es normal, o sea, que durante un tiempo te sientas triste, que extrañes ese familiar, que extrañes ese ser querido, es totalmente normal y es un proceso por el que se tiene que pasar y cada persona en cuestión de duelo, su duelo es diferente, ¿no? El problema es cuando dices tú, oye, espérate, si ese duelo lo extraño, me falta, pero siento que lo acabo de perder ayer. Sí, y lo sigo viviendo como si ayer lo hubiera perdido, lo sigo viviendo como si hoy lo hubiera perdido, sigo llorando con la misma intensidad como si hoy lo hubiera perdido, entonces eso nos está llevando, o lo está orillando a llevar a un estado depresivo, ¿sí? Y eso, pues, eso mismo nos puede llevar, pues, a hacer esos cambios de que ya no tengo ganas de esto, no tengo ganas del otro, entonces estamos hablando de estados de depresión. También una persona que sufre violencia puede entrar en un estado de depresión, ¿no? Cualquier persona que de alguna forma o manera, ya sea física o psicológica, se ha visto envuelta en alguna situación donde se altera precisamente ese comportamiento, puedes caer en un estado depresivo. Es un problema común, sin duda, ¿no? La depresión. Sí. Y ahora, ¿cómo ayudarnos si nos estamos identificando con este tema? ¿O cómo ayudar tal vez a nuestro hijo, bueno, a nuestra hermana? una de las cosas principales es buscar la atención profesional ante estado de depresión. Dependiendo el tipo de depresión o el grado, el nivel de depresión que el paciente tenga, va a ser el tipo de atención que debe de recibir. ¿Sí? La cuestión de la depresión no es algo que se trate sola y exclusivamente con medicamento, ¿sí? Es muy importante la participación, por ejemplo, de un psicólogo, de un psiquiatra, ¿sí? Que se lleva esa atención interdisciplinaria entre entre el sector salud para poder ayudar a sacar a un paciente de un estado depresivo. Son tratamientos a largo plazo. Sí, no es algo mágico que digas tú, voy y me tomé un tecito de Ciatazares, voy y me tomé un tecito de Sanabetel y maravillosamente ya se me quitó la depresión.
No, sí son tecitos Sí. que nos van a Ok, ayudar sí. a combatir la depresión, pero no va a ser de la noche a la mañana. Es No. muy importante el paciente esté consciente y sobre todo los familiares estén Se conscientes lleva su tiempo. que se va a llevar un tiempo, Ok. ¿sí? Y recordemos que esto, les decía ahorita yo que les traía unos datitos por ahí de la depresión precisamente de un estudio por parte de la UNAM, donde nos hablaba que antes de la crisis de la sanitaria por COVID-19, 15.63% sufrían de depresión, hablando en estudiantes de bachillerato y universidad. ¿Sí? Sí. Después de la crisis sanitaria se incrementó al 25.10%. ¿Sí? Porque por ese aislamiento que hubo en la pandemia, Sí. por esa zozobra de qué va a pasar, de qué todo esto, todas esas tensiones, todas esas alteraciones en el sistema nervioso que nosotros podemos tener, toda esa tensión puede llevarnos a un estado depresivo, ¿no? Y también es importante, si nos identificamos con esto, hablarlo, ¿no? Así como decía un comercial hace algunos años, hablarlo con quien más confianza le tenga, ¿no? Sacarlo, porque tal vez en algún momento también nos estamos haciendo así como un problema chiquito en nuestra mente, le estamos dando mil No. vueltas y lo hacemos grande, ¿no? ¿Puede ser? Sí, pero Hablarlo con precisamente alguien como- para que nos ayude. es lo que Sí. comentabas, Sí. comentábamos al inicio, ¿no? Que poníamos en ejemplo cómo era la cuestión de nuestra niñez. ¿Por qué en nuestra niñez no había depresión? Porque cualquier cosita lo hablábamos con nuestros amigos. Sí. Si a lo mejor no tenían la confianza para decírselo a mi padre, porque a lo mejor mi padre me iba a dar Sí, una buena nalgada. Le digo a Sí. Panchito, le digo a Pedrito, Sí. platicamos y solucionamos y sacamos soluciones de problemas, pues me Sí. explico, entre todos, entre esa comunidad, en esa convivencia social que teníamos, Ujú. que ahora no se está teniendo. No. ¿Sí? Y hablando de estadísticas, ahorita hablamos de A estadísticas, ver. por ejemplo, de la Universidad Autónoma de México, nos habla a nivel nacional, Sí. ¿sí? Estamos hablando que cada 15, de cada 100 personas, 15 personas sufren de depresión a nivel nacional. Por cada 100 personas, 15 sufren de depresión. Ujú. Y estamos hablando a nivel nacional, los datos de bachillerato, universidad que les acabamos de dar ahorita del antes y después de la pandemia son por allá en la Ciudad de México, pero hablemos de Ciudad Obregón. A ver. Sí, hablemos de Sí. Ciudad Obregón. El último estudio, que fue antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, A ver, sí. del año 2009, nos decía que el 37%, ¿sí? Había una prevalencia del 37% de depresión en escolares de 9 a 12 años. Aquí en Ciudad Obregón, Sonora, en el 2009. No hay un dato más porque no se ha hecho este estudio más. Pero si a nivel nacional, si en la Ciudad de México, una ciudad tan grande, a nivel nacional, vimos un incremento, y es obvio ese incremento después de la pandemia, imagínense cómo está Ciudad Obregón ahorita. Imagínate, No hay un pues sí. estudio que nos diga Sí. estadísticamente cómo estamos, pero el caminito ahí está. ¿Sí? En 2009 estábamos hablando que había una prevalencia de depresión del 37% en estudiantes de 9 a 12 años de edad aquí en Ciudad Obregón. Oye, Gabriel, y ya no solamente la gente se deprime en la temporada navideña, ¿no? No. Ahora en cualquier época, ¿no? Cualquier época. Y la depresión, las épocas para cuestiones de ansiedad, tanto depresivo, va a depender en cada persona, va a ser diferente dependiendo de lo que vivió, ¿no? A veces la época navideña para la gran mayoría debería de ser de felicidad, de Sí. alegría, y para no. otros no. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, oye, ¿qué alegría puedo yo tener si en Navidad yo perdí a mi padre o perdí a mi madre? Sí, O la perdí situación un hijo, económica, que o no la hay situación recurso para económica, los que no hay regalos de los recursos para los hijos, regalos. y te deprimes, Entonces, sí. esas son situaciones que nos pueden llevar a estados depresivos mayores, ¿no? Ojo, es muy importante hablar de la falta de ánimo, hablar de incluso el no valorarse uno de la forma correcta. Son sentimientos, sí, que podemos tenerlos todos, absolutamente todos, y que no sería ningún problema, es simplemente un estado de ánimo. Si que el día de hoy me levante yo un poco tristón, es normal. ¿Sí? El detalle es Sí. que me esté levantando todos los días triste, todos los días, y pase así más de una semana, más de 2 semanas, entonces ya debo de preocuparme. Sí. Es normal que un día nublado, Sí, cuando amanece así, claro. te ponga melancólico, triste Sí. y eso, pero Sí, hasta sí, ahí, otro pero día hasta amanece ahí. soleado y Sí, que venga la ya. alegría, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, no simplemente, es la primera vez que siento esto y ya soy Ajá, depresivo. sí. No, no eres depresivo. Es normal. Todos sentimos, todos tenemos el derecho a veces sentir, así como sentirnos alegres, contentos, pues a veces sentirnos un poquito tristes, ¿no? Un poquito ahí deprimidos, Ujú. melancólicos, Sí. es normal.
El problema es cuando esa melancolía, esa tristeza, esos sentimientos se van prolongando por mucho tiempo y ya sin importar el día, sin importar lo que pase a tu alrededor, tú te sigues sintiendo igual. ¿Sí? Entonces ahí es donde sí está el problema, ¿no? Oh, pues donde ya tenemos que poner atención con esa depresión. Pues Gabriel, te agradezco todo este tema que nos has traído esta mañana, porque sí nos sirve de mucho, ¿no? Para darnos cuenta si uno o si alguien de la gente que amamos lo está viviendo y pues para actuar, ¿no? Sí, para claro. ayudarle de alguna manera, para ponerlo en mano de los expertos, si esa persona no puede salir de ese trance. Y bueno, me gustaría que repitieras también los test que nos pueden ayudar precisamente para alguno esto. de los tecitos que nos pueden ayudar es el 7 azares, el tisana betel, están las gotitas de hierba de San Juan también, sí, son ayudas, ¿no? Pero yo creo que más que ahorita para las personas que nos están escuchando, más que de que salga corriendo por ese tecito, salga corriendo por el tisana betel, salga corriendo por el 7 azares, no salga corriendo, busque la atención, Agendar cita, agende su con cita psicólogo. para, ojo, debe ser interdisciplinario, ¿no? Ajá. Una parte es el psicólogo, otra parte es la cuestión médica, entonces hay sí. que buscar la atención debida de forma correcta, no automedicarnos. ¿Sí? Sí, el tecito de 7 azares le puede ayudar, sí, pero realmente hay que ver su caso. Si es el tecito de 7 azares el que usted necesita, o necesita la combinación de ambos, o necesita algo más fuerte, dependiendo, ¿no? ¿Sí? Y otro dato muy importante, por lo cual debemos de tener mucha atención. Todas estas estadísticas que les acabo de presentar hoy, son las estadísticas que vamos, no son 100% reales, ojo, en este aspecto, ¿sí? En que yo le puedo asegurar y le puedo garantizar que esos números son más altos. ¿Por qué? Porque normalmente los estados depresivos, ¿sí? La gente o se les detecta o se les diagnostica un estado depresivo a veces hasta 10 años tarde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente no puso la atención debida. Yo puedo, a lo mejor digo, yo ya estoy en estado depresivo y estoy viviendo 5 años, 6 años y no me atiendo, no busco la atención médica, no están esos números. Faltan todos esos que todavía no están dentro de esas estadísticas, todos esos pacientes que no se han atendido, ¿no? Y de no atenderse esto va importante. creciendo el problema, ¿no? Sí, va en el creciendo, paciente. que es lo que nos va orillando a la cuestión de lo que los suicidios, Ajá, que si nos vamos también a las estadísticas y vemos las estadísticas, también los suicidios se han incrementado en un 200%. Y también hay gente muy joven, ¿no? Sí. En gente muy joven. Si la depresión se supone, todavía hace unos 40, 50 años, la depresión la veíamos en personas adultas, no en jóvenes ni en niños, en personas adultas, ¿sí? Niños jóvenes no había depresión, era raro, eran casos muy puntuales. Sí, hombre, quién sabe qué esté y ahora pasando hoy en día. Creciendo mucho. Bueno, pasa eso, ¿no? Pasa eso que a veces nos hace falta socializar un poquito más, nos hace falta salir un poquito más a la calle, jugar un poquito, sobre todo los niños, recrear otra vez esa fuerza dentro de la sociedad, que haya esa convivencia para que haya esos otros factores, ¿no? Es que a veces ya hay mucha gente que está muy sola, ¿no? Que hasta desayuna sola y come sola. Cena sola por las actividades también de mamá y papá familia, que trabajan. ¿No? Sí, en la misma hablando, familia. O sea, el mismo estilo, el mismo ritmo de vida que nosotros estamos llevando, nos llevan a que papá desayuna ahora, el hijo desayuna a otra hora, y ya no se da ese desayuno, ni esa comida, ni esa cena que se daba familiar, donde se juntaba toda la familia, y era una hora para desayunar, para comer, para cenar, y donde se platicaba. Exacto, sí. Donde se relacionaba, ahora no. Se veía juntos la tele también, hoy no. Vamos, hay casos de familias donde los niños llegan a pensar que no tienen papá. ¿Por qué? Porque no ven al papá, porque el papá se va temprano antes de que los niños se despierten a trabajar y regresa cuando los niños ya están dormidos. ¿Por qué? Porque la economía sí lo requiere. Sí, también hay papás que se van también a otro país, a otro estado, por cuestiones de trabajo, y siempre pues ahí están los hijos con la mamá. Son varios factores. Sí, ¿no? son muchas cosas. Son varios factores, y obviamente es muy importante, así como hablamos de varios factores, cada caso es diferente, cada caso hay que tratarlo de forma diferente. Si yo tengo depresión y usted tiene depresión, no quiere decir que necesitamos el mismo medicamento. Ajá, sí. Puede ser medicamento diferente y la atención diferente, porque los casos pueden ser diferentes. ¿Y a quién pega más fuerte la depresión, a hombres o a mujeres? A mujeres. De acuerdo a las estadísticas nos dicen que a las mujeres, ¿no? Las mujeres es más fuerte en la mujer que en los hombres.
Pero Gabriel, sí. Ni uno está exento, ¿no? Gabriel, pues te agradezco mucho este tema que has abordado esta mañana aquí en el programa. Ya por último, nada más platícanos acerca de redes sociales de Centro Botánico Naturista El Indio, teléfono y domicilio. Claro que sí, en redes sociales nos puede buscar como Naturista El Indio, ¿sí? Ahí nos puede buscar, ya sea en X, Instagram, Facebook, sí. Sí, y por ahí estamos. Muy ¿sí? bien. Y nuestro teléfono es el 6444-1579-13, 6444-1579-13. ¿Sí? Y nuestra dirección es calle Chihuahua, número 243, entre calle Guerrero y calle No Reelección, frente a la entrada de Casa Quimoto. Por ahí estamos. Gracias, Gabriel, por tu participación. Que tengas buen día, buena semana y te esperamos próximo lunes. Claro que sí, muchas gracias. Hasta pronto, Gabriel. Vamos a la pausa. Exactamente 7 de la mañana con 36 minutos.